En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos a Amor, Fe y Familia con Maru. El día de hoy nuestro tema es: ¿estás triste por la situación? Estos días se siente un ambiente de tristeza general en México por nuestras elecciones, por todo lo que está pasando. Al escuchar las lecturas de cada día en las misas, me he dado cuenta que Dios nos quiere hablar. Es su palabra la que vamos a escuchar y Él siempre nos está hablando. Pero ¿qué pasa? No nos fijamos en lo que Él nos quiere decir. A mí me ha llamado mucho la atención que estos días han coincidido con que nos está hablando acerca de los gobiernos y acerca de muchas cosas que pasan en la humanidad. Y recordemos que estos evangelios y estas lecturas están escritas desde hace miles de años. Están escritas alrededor del año 100 después de Cristo. Entonces, casi 2000 años hace que se escribieron estas enseñanzas que Jesús nos quiere transmitir, que Dios nos quiere decir a través de su palabra. Así que hay que escuchar un poco para saber cómo podemos salir un poco de esta tristeza y cómo seguir viviendo. El día 29, fíjense lo que nos dice el Evangelio de San Marcos en el capítulo 10. Jesús reunió entonces a los 12 y les dijo: ya saben que los jefes de las naciones las gobiernan como si fueran sus dueños y los poderosos las oprimen. ¿Les suena algo parecido a estos tiempos? Dice: pero no debe ser así entre ustedes. Al contrario, el que quiera ser grande entre ustedes, que sea su servidor. El que quiera ser el primero, que sea el esclavo de todos, así como el Hijo del Hombre, que no ha venido a que los sirvan, sino a servir y a dar su vida por la redención de todos. Nos está hablando que los gobiernos siempre ha sido así, que muchísimos gobernantes por el poder, por la fama, por tener, actúan de esa manera. No es novedad. Y Él nos pide que en esas situaciones nosotros actuemos con el amor, con el servicio a los demás. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahorita que nos estamos dando cuenta de lo que está resultando las elecciones? ¿Estás sirviendo a los demás? ¿Estás amando a los demás? ¿O estás en la crítica, en la división, en juzgar, en atacar? ¿Qué estamos haciendo como cristianos? Si esto es una situación en la historia que ha pasado muchísimas veces. Hay que fijarnos cómo nos dice Jesús que hay que abordarlas. Fíjense, el 3 de junio, o sea, ayer, nos dice la segunda carta de Pedro, en el capítulo 1. Nos han sido otorgados también los grandes y maravillosos bienes prometidos, para que por ellos puedan ustedes escapar de la corrupción que las pasiones desordenadas provocan en el mundo. ¿Qué provoca esa corrupción con la que estamos tan enojados? Las pasiones desordenadas de todos nosotros, de toda la humanidad. Hay que analizar qué desorden en nuestras pasiones tenemos para colaborar con un mundo con menos corrupción. Y acordémonos que los maravillosos y grandes bienes que Dios nos promete son los que nos libran de esa corrupción. Pero ¿cómo le vamos a hacer para recibirlos? Dice: esfuércense en añadir a su fe, o sea, no es suficiente nada más creer, sino que hay que añadir a su fe buena conducta. ¿Cómo es nuestra conducta? ¿Es conducta de acuerdo a las enseñanzas de Jesús? Y dice, a la conducta, a la buena conducta, hay que añadir el conocimiento. ¿Nos ponemos realmente a conocer acerca de lo que nos manda Jesús para salir adelante? Conocemos la vida de Cristo, conocemos la vida de un cristiano, somos cristianos, sabemos cómo actuar, respetamos los mandamientos y lo que se nos dice. Al conocimiento hay que añadirle el dominio propio. Fíjate, cuando ya conoces esta verdad y esta bondad, tienes que dominarte, tenemos que dominar nuestras pasiones. No nos tenemos que estar enojando contra los demás, no tenemos que estar gritando, no tenemos que desenfrenarnos en la lujuria, en la vanidad, en la envidia, en el coraje. Tenemos que dominarnos y al dominio propio añadir la paciencia. ¿Cuánta paciencia nos falta para saber que estamos esperando en Dios, no en los hombres? A la paciencia hay que añadir la piedad. A la piedad del amor fraterno y la caridad. Es decir,
A todo hay que añadirle el amor. Todo lo que estás haciendo ahora con esta situación o con cualquier situación difícil es para amar, sirve para amar al que está a tu lado. No queramos a veces construir tantas cosas grandes a las que no podemos ni llegar. Hay que empezar a construir con el prójimo, con el que está a tu lado, con tu padre, con tu madre, con tus hijos, con tus hermanos, con los que están alrededor de ti, con nuestros amigos. Y recordemos que como cristianos también tenemos que amar a nuestros enemigos. ¿Qué estamos haciendo después de esta situación tan difícil en México? ¿Estás poniendo tu granito de arena para amar? El 2 de junio, nuestra segunda lectura dice en 2 Corintios 4, el mismo Dios que dijo, brille la luz en medio de las tinieblas, es el que ha hecho brillar su luz en nuestros corazones, para dar a conocer el resplandor de la gloria de Dios. Llevamos este tesoro en vasijas de barro, es decir, esa luz que Dios ha puesto en nuestro corazón, lo llevamos en una vasija muy débil, que es nosotros mismos, nuestro cuerpo, nuestra fragilidad. Somos muy débiles, llevamos ese tesoro enorme de la gloria de Dios. ¿Para qué? Para que se vea que la fuerza tan extraordinaria proviene de Dios y no de nosotros. Si nosotros no somos capaces de hacer las cosas, se va a notar que Dios es el que actúa. Por eso sufrimos toda clase de pruebas, pero no nos angustiamos. Es decir, el que tiene ese brillo de Dios, el que sabe todo lo que leímos, el que tiene dominio propio, conocimiento de Dios, el que tiene ese amor por los demás, esa paciencia, ese será el que no se angustie, porque nada más estamos sufriendo las pruebas para que se manifieste esa fuerza de Dios que no viene de nosotros, viene de Dios. Nos abruman las preocupaciones, pero no nos desesperamos. Nos vemos perseguidos, pero no desamparados. Derribados, pero no vencidos. Aunque seamos derribados en un momento, aunque creamos que nos han derribado, que el mal ha ganado, no hay que desfallecer, no hay que decir que estamos vencidos. Hay que recordar que la victoria sobre el mal, esa victoria del bien, ya se logró con Cristo. Cristo la venció en la cruz. Cristo la venció cuando dio la vida por los demás, cuando vino a servir, cuando vino a enseñarnos a amar. Él es el que nos va a ayudar a salir adelante de cualquier situación. No nos angustiemos, no tengamos miedo, que no nos gane el hablar mal de los demás, el pelear, el dividirnos, esa falta de amor y de servicio. Eso es lo que nos va a llevar a una verdadera victoria. No nos preocupemos por más. Recordemos que confiar en Dios es saber que Él estará en todo momento ayudándonos, a pesar de cualquier tribulación. Hay que vivirla con la alegría de la victoria de Cristo, no de que nosotros pensemos que estamos derrotados o no. Y recordemos que todo es para gloria de Dios, que depende de nosotros. En Juan 14:15 nos dice Jesús, les quiero dar mi paz, pero no la doy como la da el mundo. No esperemos que en el mundo estemos tan tranquilos, tan felices. El que gana el mundo pierde su vida, su alma. No lo olvidemos, todas estas tribulaciones son una oportunidad para demostrar ese amor de Dios en nosotros y llevarlo a los demás. Y dice aquí, no doy la paz como la da el mundo, no se sientan turbados, no se acobarden. No hay que acobardarnos, hay que luchar diferente, hay que luchar con el bien, que el bien venza al mal. Trabajemos todo lo que podamos por el amor, por la paz que Dios quiere, porque en nuestro corazón esté ese brillo de Dios. En Marcos 7:15 dice, nada de fuera puede contaminar al hombre. Lo que contamina al hombre es lo que viene del corazón, nos dice. Todas las malas intenciones vienen de dentro, no de fuera. Lo de fuera no nos debe perturbar de esa manera. La paz está dentro de nosotros y esas malas intenciones de robar, de fraude, de adulterio, de todas esas cosas malas, nos dice ahí en San Marco que si no salen del corazón, se pueden evitar. No nos van a contaminar, no nos van a hacer daño. No nos preocupemos por lo que hacen los demás, no estemos juzgando a los demás. Podemos hablar de muchas cosas para proyectos para el amor y para el bien,
no en contra de las personas, en contra de los enemigos, porque eso no es la vida cristiana. Tenemos que como laicos cristianos llevar esa vida cristiana, esa luz de Cristo a la vida ordinaria, algo que nos toque vivir en nuestra época. En este mundo está la prueba, y en el Apocalipsis, en el capítulo 7, nos dice que la victoria ya la tiene Dios, y que los vestidos de blanco, se pregunta que quiénes son los vestidos de blanco que están ahí en el juicio final, y dice Dios, los vestidos de blanco son los que vienen de la tribulación en el mundo, y son los que se han purificado a través de la prueba, a través de todos esos problemas en el mundo. Se han purificado, han logrado entender cómo trabajar y llevar el amor a los demás, y ellos son los que obtendrán estar al lado de Dios en el amor y sin más sufrimiento, sin hambre, sin que el sol les queme. Todo eso nos dice Dios que es lo que nos tiene, esa paz y ese amor que no lo vamos a encontrar en el mundo terrenal. Trabajemos por el bien, llevemos amor a nuestro alrededor, y todo lo demás está en manos de Dios. Hay unas palabras de San John Henry Newman que me gustan mucho y que nos ayudan a tener esta confianza. Dice: Señor, cuida mis pasos. No deseo ver escena distante. Me basta el siguiente paso. Y nuestro siguiente paso es amar y hacer lo que podamos cada día. Y lo demás se lo dejamos a Dios después de unirnos con nuestro trabajo y siguiendo sus mandamientos, para que podamos vencer todo el mal que podamos y nos sirva para llegar al amor y al cielo. Estos días en que se habla y se critica tanto la situación, nosotros podamos llevar esa luz de Cristo, alegría, pláticas buenas, pláticas de unión, pláticas de amor, para que logremos tener momentos hermosos cerca de Dios, acordarnos que vivimos por la victoria de Jesús y llevar el bien para vencer todo el mal que está a nuestro alrededor.